Queridos amigos, qué gusto me da saludarlos y aquí agradecido por la atención que le han prestado a mis videoclips que estamos tratando de enviarles constantemente a manera de compartir con ustedes las generalidades o los principios de un curso de milagros. Les envío este otro también como una invitación, como una manera de invitarlos a que participen con nosotros en nuestras reuniones de un curso de milagros, todas online, por Zoom, y se inscriban a nuestros cursos y aprendan, conozcan de qué se trata un curso de milagros, cuál es su objetivo y obviamente cómo puede satisfacer nuestras más primarias necesidades, nuestra necesidad de paz, nuestra necesidad de alegría, nuestra necesidad de estabilidad emocional. En este momento y me estoy dando la oportunidad de compartir con ustedes una de esas lecciones a manera de darles clase, a manera de explicarles una de las lecciones, en este sentido la lección 79 y 80, que tiene el título de que se me permita reconocer el problema para que pueda ser resuelto. La lección 80 dice, permítame que se me permita reconocer que mis problemas han sido resueltos. Quiero compartir en esta ocasión esta sabiduría, ¿sí? Y mis muy humildes y personales comentarios en relación a esto. Como pionero de un curso de milagros en México, ya por 30 años, voy a compartir con ustedes también, ¿cómo les diré? Ciertos secretos, ciertos detalles que tiene cada lección, que al no poderlos observar detenidamente, la práctica no resultaría tan efectiva como cada uno espera. Quise seleccionar estos dos lecciones, dos prácticas, porque todo mundo, al estar viviendo aquí, todos nosotros, obviamente experimentamos lo que el curso llama problemas y lo que nosotros llamamos problemas. ¿Qué es un problema? Pues que simple y sencillamente la actitud de una persona, la manifestación de una situación, no se ajusta a nuestras necesidades de paz, de tranquilidad, de ánimo, de confianza. Y dado que las cosas en este mundo son tremendamente inestables en su expresión, las situaciones parecen resolverse, luego no parecen resolverse, la actitud de las personas de repente es una, de repente es otra. Los seres humanos tenemos muchas veces la falla de contradecirnos en lo que sentimos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, los seres humanos en realidad nos incluimos y queremos entonces cierta sabiduría para poder hacerle frente a estas inestabilidades exteriores, pero también a nuestras inestabilidades interiores. Todo mundo quisiera, todos quisieran, yo me incluyo también, todos quisiéramos no tener problemas de ninguna clase, pero en afán de compartir con ustedes la visión del curso en relación a esta experiencia humana que evidentemente nadie quiere tener, pero que de momento muchos de nosotros tenemos. Dice el curso lo siguiente. Voy a compartir con ustedes, sí, y voy a pedir su atención, que me acompañen, que reserven tiempo para esta conversación, ¿sí? Y dice la lección número 79 que practiquemos mentalmente la idea y que pidamos, ¿sí? Que se nos permita reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Yo aquí, después de 30 años de compartir con las personas en todo México los principios de este curso, y evidentemente trato pues constantemente de reprogramar mi manera de ver las cosas. Les recomiendo lo siguiente. Dice este curso en su primer párrafo, párrafo número 1 de la lección número
79 que ninguno de nosotros puede resolver un problema a menos que yo sepa de qué se trata. Dice este curso, dice esta lección, que incluso si ya está resuelto, lo seguiríamos teniendo porque no reconoceríamos que se ha resuelto. Todos, lo vuelvo a repetir, pensamos, ¿sí? O hemos llegado a sentir que estamos pasando por un problema, que tenemos muchos problemas y pensamos que esos problemas están allá afuera, como lo decía yo hace rato, en la manifestación de una situación que no satisface nuestras necesidades, tanto de formas como de contenido. Me refiero formas en lo material, contenido en lo moral. Y entonces pensamos que tenemos un problema o que estamos pasando por un problema en relación a eso. Y eso nos da otro problema, el de contenido, como decía yo, la falta de paz, la falta de tranquilidad, no dormimos bien, hay estrés, hay angustia, hay inseguridad, hay insatisfacción, evidentemente hay enojo. Y nos ponemos cada uno de nosotros, la verdad, en una situación, ¿cómo pudiera yo decir? Insoportable para nosotros mismos y lamentablemente también, si es fuera el caso, para otros. En su versículo número 2 de ese párrafo número 1 dice que esta es la situación del mundo actualmente, dice este programa de estudios. Y el problema dice que el verdadero problema que nosotros tenemos aquí es uno que el curso le llama separación. Dice él, el problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, pues ya se ha resuelto. Ahorita lo explico. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. Entonces, está hablando de una experiencia que tenemos los seres humanos y que hay que observarla con mucha delicadeza. El curso le llama el problema de la separación y dice que el único problema que tenemos es ese. Pero, ¿qué es el problema de la separación? Justo como lo estaba yo diciendo hace un rato, hace un par de segunditos, que al vernos insatisfechos con la conducta de una persona o al vernos insatisfechos con la manera de manifestarse de una situación, que probablemente ya lleve días, ya lleve años, ya lleve semanas, y entonces cada uno de nosotros, como suelo decir, entra en pánico, entra en miedo. Obviamente, sí, su manera de pensar en relación a eso le lleva a esa expresión sentimental. Nos angustiamos, lo repito, nos desesperamos, ¿sí? Nos desmoralizamos inclusive si el problema ya lleva días y ya lleva horas, pues obviamente esta inestabilidad emocional, esta pérdida de paz, esta pérdida de satisfacción, esta pérdida de confianza, de autoestima y de valía, pues obviamente crecen. Y obviamente nos tiene a las personas, según el caso, pues enfermos, enfermos obviamente de ansiedad, enfermos de angustia, enfermos de tristeza, lo que tú quieras. Bueno, ese estado, es a ese estado o ese estado emotivo en el que cada uno cae, a ese estado el curso le llama o el curso nos hace ver que estamos en un estado de separación. Esto quiere decir, estamos separados del estado, alejados del estado que todos nosotros hemos querido manifestar. Estamos alejados de nuestra tranquilidad, estamos alejados de nuestra paz, estamos alejados de nuestro ánimo, inclusive de nuestro amor propio. Y tú no me dejarás mentir, se coloca uno en un estado en el que ciertamente se aleja del mundo, se aleja de las personas, porque queda uno como ensimismado en el problema. Y evidentemente le cambiaría la cara, no sonríe, se le ve preocupado, probablemente
coma por ansiedad, coma de más por ansiedad, probablemente no coma, ¿sí? Se le quite el hambre. Y entonces a ese estado emocional, como efecto de esa manera de ver, esa manera de pensar la situación, a esa experiencia, el curso le llama separación. Y esa pérdida de alegría, esa pérdida de tranquilidad, de serenidad y sobre todo de visión o de manera de resolver todo lo demás, ese es el mayor problema o el principal problema que los seres humanos tenemos. Evidentemente, el programa de estudios plantea un ideario, una filosofía muy diferente a la que tiene el mundo y en la que nosotros nos hemos desarrollado. El mundo no piensa así. Dice el curso, esta es la situación del mundo o ha sido la situación del mundo. Y nosotros vemos como problema lo que está allá afuera, pero pocas veces vemos como problema esta pérdida de tranquilidad, esta pérdida de valor, esta pérdida de valía, y simple y sencillamente por el significado tan grande que le hemos dado a las cosas, le hemos dado a las situaciones, el significado tan grande que le hemos dado al comportamiento de las personas por la creencia de lo que nos da. Si pasa esto, me siento tranquilo, si pasa esto, me sentiría contento, si pasa esto, me sentiría satisfecho, si pasa esto, me sentiría yo conforme. Como no pasa, como muchas veces no pasa, pues no me siento así. Y uno tiene que ir entendiendo o va entendiendo gradualmente que esa pérdida de sí mismo es el verdadero problema y eso lo tiene alejado inclusive de sí mismo. En el párrafo número 2 dice que en este mundo cada cual parece tener sus propios problemas, pero todos ellos son el mismo problema en razón de lo que estoy tratando de explicar. Todos ellos finalmente es el mismo problema. La pérdida de confianza personal, la pérdida de alegría, la pérdida de motivación. Ojo, esto es bien importante, ¿sí? Mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer, o uno poco a poco va aprendiendo a reconocer, que todos son el mismo problema. Se tiene que reconocer y se tiene que aceptar la única solución que los resuelve a todos. Dice además, ahora bien, dice, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Y cada uno de nosotros se educó y aprendió a creer que lo que no es el problema es el problema. Ojo con esto. Ajá. No es tan fácil ir aprendiendo, por eso este es un curso de conocimientos, de prácticas mentales, ¿sí? En el que uno va reconociendo el por qué el curso está haciendo estas observaciones. Nuestro mayor problema, sí, es, lo vuelvo a repetir, es esta falta de tranquilidad, ¿sí? Por creer que el problema está allá afuera. Y no es tan fácil enseñar o asumir o aprender que ese no es el problema, ¿sí? Y nunca ha sido el problema y ese nunca será el problema. Si hemos discutido con una persona y nos hemos quedado eh, molestos, bueno, pues la discusión con la persona no es el problema. Si estamos en una situación laboral y no están saliendo las cosas como nosotros quisiéramos, ¿sí? Y obviamente entramos en un estado emocional incómodo, tenga el nombre que sea, pues la falta de solución de aquello, pues ese no es el problema. Si estamos en casa viviendo situaciones familiares con algunas personas que nos tienen tristes, que nos tienen desencantados, pues esa situación que estoy pasando con esas personas o esas personas están pasando conmigo, ese no es el problema. Vuelvo a repetir, para un curso de milagros, ¿sí?
el verdadero problema está dentro de nosotros y es el efecto de nuestra manera de ver aquello. Insisto, a eso se le llama separación y ese realmente es el problema. Dice además este curso en su versículo número 4, párrafo número 2, los que conocen el curso pueden ir siguiéndome la conversación con su libro abierto. Aun si se le proporcionara la respuesta, no podría ver su relevancia. Esto requiere de práctica. ¿Y por qué? Porque también estamos aprendiendo a darle valor a lo que sí lo tiene, poder, realidad y significado. Desde un principio, desde la primera lección de este curso, aprendemos cada uno de nosotros a reducirle ese poder, valor y significado a todo lo que está a nuestro alrededor por razón de lo que ofrecen. El mundo en sí, tal como uno lo ve, el comportamiento de las personas, la posesión de las cosas, la manifestación de las situaciones en sí, a ninguno de nosotros nunca nos dará la estabilidad emocional que siempre hemos querido tener, la paz que siempre hemos querido tener, la valía que siempre hemos querido tener, la fortaleza que siempre hemos querido tener. Esas cosas, ¿sí? La manifestación de esas situaciones, ¿sí? El comportamiento de esas personas, la posesión de esas cosas, son tan inestables, pues que evidentemente no podemos dentro de nosotros generar estabilidad emocional. Todos sabemos, sí, que las cosas del mundo, sí, ayudan, pero no definen esta vida interior nuestra. En el párrafo número 3 dice, esta es la situación en la que muchos de nosotros nos podemos encontrar ahora. Habrá quien diga que no tiene problemas, pero no ha reconocido que probablemente muy fácil se entristece, duda, ¿sí? Se lamenta, ajá, de alguna carencia. Entonces dice él en su versículo 2, párrafo número 3, dice, todos disponen de la respuesta, pero todavía no estamos seguros de cuál es el problema. Entonces, el que nosotros juzguemos que el problema, definamos, concluyamos que el problema está allá afuera, es evidente que nos hemos educado para pensar así, que ese es el problema y no lo que está dentro de nosotros. Por eso dice el versículo 2, y repito, dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. Pareces enfrentarte, ojo con lo que viene, a una larga serie de problemas, si fuera el caso, los cuales son todos diferentes entre sí. Y cuando uno se resuelve, surge otro y luego otro. Por eso probablemente hemos oído a muchas personas que dicen, es que ha tenido muchos problemas, y por eso está en ese estado. Dice el curso que parece que esos problemas parece que no tienen fin. Y de veras, esas cosas, esas manifestaciones, esas situaciones, al ser constantemente inestables en su manifestación, van a aparecer siempre, a nuestra manera de ver, como problema. Entonces, parece no tener fin. Y evidentemente, mientras sigamos aferrados a todo eso, mientras no podamos controlar, dirigir, mientras no podamos hacer que aquello ocurra de acuerdo a nuestra necesidad, siempre va a ser un problema. Por eso dice el curso que parece que no tendrán fin. En ningún momento nos sentiremos o nos sentimos completamente libres de problemas y obviamente en paz, lo dice el curso. Versículo, párrafo número 4. Por eso, con esta conversación, que es primera vez que yo comparto públicamente mis personales ideas en relación al curso Milagros, ¿sí?
Por eso dice en el párrafo número 4, la tentación de considerar que los problemas son múltiples, dice él, la tentación, es la tentación de dejar que el verdadero problema quede sin resolver. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo siga aprendiendo, practicando, haciéndome a la idea que el problema está afuera, mientras yo crea que el problema es esa persona con su conducta, mientras yo crea que esa situación en la familia, en lo laboral, en la sociedad, mientras yo crea, insista en juzgar, en determinar que esos son mis problemas, que esas cosas, esas conductas de personas son los responsables de mi falta de valía, de mi falta de tranquilidad. Simplemente estoy evitando, según el curso, reconocer o aprender a reconocer cuál es mi verdadero problema. Aún así, ya lo leímos en los renglones anteriores, aún así, aunque se nos diga que el problema interno ya está resuelto, nos costaría trabajo poderlo aceptar. Por eso dice aquí, ¿sí? El mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Y esta manera de ver, el curso dice percepción, te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas no puede sino ser inadecuada porque no resuelve el principal, haciendo así que el fracaso sea inevitable. No es posible, piensa muy bien en lo que te estoy invitando a reflexionar, piensa muy bien que no podemos seguir viviendo, ¿sí? En esta confusión, ¿sí? Y no podemos seguir viviendo, ¿sí? En la creencia de que aquello es el problema, ¿sí? Y de que resolviéndose aquello, podemos resolver el de adentro. Imposible. Muchas personas, y tú los has oído, muchas personas evidentemente eh, expresan, ajá, y a lo mejor uno también, y entonces decimos, ¿cómo me gustaría estar en paz? Vivir en paz, ¿sí? Sentirme contento, alegre, enamorado, satisfecho, con confianza, seguro. Sí, ok. Pero fíjate nada más cómo uno, al ignorar estas cosas del curso, sigue cometiendo, como dice aquí, cayendo en la tentación de juzgar que el problema es ese y obviamente nuestra capacidad de solución va sobre de eso. Toda nuestra atención, toda nuestra energía, todo nuestro aparente poder sale, toda nuestra caballería sale, ¿sí? A dominar, a controlar, a empujar, a modelar, a juzgar, a castigar, a responsabilizar, a matar, ¿sí? A despreciar. Salimos con toda la caballería hacia afuera para poder lograr, ¿sí? Que todo esto se manifieste de tal manera que pueda uno entrar en esa paz. Y uno jamás va a entrar en paz cuando por medio de la guerra, del asalto, del dominio, del ataque, la quiera lograr. En el párrafo número 5, por eso él dice, lo quiero volver a repetir, para aquellos que estén disfrutando de esta pequeñita conversación y no tengan el libro, la tentación de considerar, porque es una tentación, ¿sí? Es una y otra vez juzgo que es el problema, una y otra vez juzgo que tengo un problema con una persona, una vez más juzgo que tengo un problema con esta situación. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de esta falta de tranquilidad sin resolver. Ajá, entonces,
En el párrafo 5, me brinco al 5 y dice, nadie podrá resolver todos los problemas que el mundo parece tener, y estos parecen manifestarse en tantos niveles, en formas tan variadas, tú sabes muy bien esto, y con contenidos tan diversos, que crees enfrentarte muchas veces pues a una situación imposible. ¿Cuántas veces en alguna ocasión en nuestra vida, y si no es que en este momento, nos sentimos hasta moralmente rebasados? Ajá. Y sentimos realmente que estamos hasta como perdidos probablemente. Entonces, por eso dice aquí, en tan diversas formas que crees enfrentarte a una situación imposible y como dice y como diría cada uno de nosotros, y sentimos que hay grados de dificultad para su solución, cuando el curso dice que no hay grado de dificultad en la solución de los problemas, pero uno cree que sí, justo por lo que estamos reflexionando aquí. Entonces, por eso dicen aquí, ajá, tal y como tú los ves, tal y como los percibes, el desaliento y la depresión, muchachos, son inevitables. ¿Quién quiere vivir así? ¿O quién quiere seguir viviendo así? ¿Sí? Cuando el curso tiene una respuesta a todos nuestros problemas, yo no esperaría ni un minuto más de angustias, ni un minuto más de carencias, de seguridad, de confianza, de alegría, de lo que sea, ¿eh? De forma o de contenido, cuando tengo una respuesta y cuando se me ofrece una respuesta. Si no tomo esta respuesta, evidentemente sigo en una postura de arrogante. Me están dando la solución y no la tomo. Simple y sencillamente sigo en una postura de arrogante. Decimos en el mundo, todo tiene solución. Sí es cierto. El curso dice exactamente lo mismo. Todo es cuestión que uno la aprenda a tener y a practicar y a aplicar. Dice él que algunos problemas surgen inesperadamente, justo cuando creíamos haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver, bajo una nube de negación y emergen de vez en cuando para atormentarnos, mas solo para volver a quedar ocultos, evidentemente sin resolver. Vuelvo a repetir, como dice este curso, esto no tiene por qué seguir así. No tiene por qué ser así. Pero bueno, cada uno de nosotros, evidentemente, aquí viene a este curso o participa, ¿sí? En este curso con la voluntad de resolver sus problemas. Pero cada uno va a ir entendiendo o cayendo en cuenta que el único que tiene está dentro de sí. Y obviamente va a ir aprendiendo también a darse cuenta que inclusive cada uno de nosotros está en contra de uno, del verdadero uno, del verdadero yo. Porque cuando nos deprimimos, nos angustiamos, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos incómodos, ¿quién quiere aceptar que uno así es? ¿Quién quiere aceptar que pues así la vida lo hizo a uno, ¿no? Que así lo educaron a uno, ¿no? Y pregunto, ¿quién quiere aceptar que uno no es así? Que uno no quiere ser así, no quiere sentirse así. El programa de estudios, como otros lo nos hacen ver quiénes somos verdaderamente nosotros. ¿Qué realmente define nuestro existir? ¿Qué realmente, qué experiencias, qué sentires, qué maneras de ver nos mantienen, como dicen por ahí, como hijos de un Dios? Como en el fondo uno va en contra de su naturaleza porque está en guerra interna. Lo que quiere es viajar a favor, pues, de su naturaleza, lógicamente, ¿no? Cuando en el reino animal, ¿sí? Estos seres emigran por una temporada, gastan su tiempo en esa temporada y regresan otra vez, su naturaleza. Y nosotros también hemos, nos sentimos como lejos de nuestra paz, lejos de un Dios, ¿sí?
lejos de un ánimo y lógicamente por naturaleza, pues queremos regresar. Eso nos pasa a todos, pero muchas veces ignoramos cómo ir de regreso. Una de las cosas que estoy tratando de hacer en estos cursos es vaciar toda mi experiencia de 30 años como pionero de un curso de milagros en México y como primero de muchas cosas. Y quisiera yo, pues, sí, animarlos a que participen con nosotros, ¿sí? Se den el tiempo, es un ratito, ujú, para que juntos hagamos una introspección muy seria y aprendamos a crear la habilidad de resolver el único problema que tenemos en la vida y el único que probablemente tenemos en este momento. Si lo resolvemos, es evidente que vamos a ir, ¿cómo te diré? Gradualmente vamos a ir respondiendo mejor y nuestros problemas internos serán menores y los externos también, porque estamos evidentemente aprendiendo una mejor manera de verlos y de vivir. Entonces, aquí en mis apuntes, inclusive mis apuntes de hace muchos años, ¿sí? Siempre, sí, que valen oro, la verdad es que no acabo de apreciar estas recomendaciones, ¿sí? En ese párrafo número de esta lección número 79, ¿sí? Y en este párrafo número 6 repito, ¿sí? Y continúo. Dice, toda esta complejidad, toda esta manera de vivir muchas veces tan compleja por nuestra compleja manera de resolver lo que creemos son nuestros problemas, no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y por lo tanto de no permitir que se resuelva. Esta es una observación que podría ser para alguno de nosotros un poco fuerte, ¿sí? Estoy completamente seguro que han llegado ángeles a tu vida, han llegado personas a tu vida, mensajes a tu vida, y que yo creo que te han dicho esto, ajá, pero uno insiste en que el problema está allá afuera y sigue poniendo, repito, toda su energía ahí para que aquello se resuelva. Dejar de tener esta actitud, dejar de tener esta práctica, no es de la noche a la mañana. Por eso este es un curso de práctica mental. ¿Esto qué quiere decir? Hacemos por un lado una reflexión y por otro lado la practicamos y la aplicamos. Quiere decir también que vamos a poner los principios de un curso de milagros en el juego de nuestra vida. Necesitamos estar en el mundo que hemos creado, que hemos fabricado. Necesitamos estar viviendo la clase de día que hemos decidido tener y tenemos que estar allí en la aplicación práctica de estas ideas. Si en este momento te sientes abrumado por cualquier situación, ¿sí? Yo creo que no pierdes nada con invitarte tú mismo, tener la voluntad de empezarte a recordar que el problema de la clase que sea ya está resuelto o que tu principal problema ya está resuelto. En sí ya está resuelto. Falta que tú promuevas esa solución en tu caso. Esto ya está resuelto. Hay otra observación en un curso de milagros, hay otra lección que dice que por encima de todo quiero ver y quiero verme de otra manera. Yo creo que es cuestión aquí también, bueno, soy creyente, de que hay que ver aquí la posibilidad de que cuando pedimos se nos concede y lo que deseamos se nos concede. Aquí en un curso fomentamos el poder de nuestros deseos y también fomentamos nuestra capacidad inteligente para ver el resultado de lo que estamos pensando. Repito, en este párrafo número 6 dice, toda esta complejidad de nuestra
manera compleja de resolver problemas no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema. Muchas veces, lo repito, seguramente habrá personas que nos digan que nos tranquilicemos, porque ese es el problema, que nos serenemos, porque ese es el problema. Pero no lo hacemos, porque no tenemos la educación, el criterio, el conocimiento o la práctica mental para poderlo hacer. Muchas personas podemos llegar a decir que ya lo sabemos, pero evidentemente no lo podemos hacer. No hemos despertado el poder, no hemos despertado la fuerza, no hemos despertado lo que va a ser un hábito. Entonces seguimos en eso. Un problema que no se resuelve, tú sabes muy bien que tiende a repetirse. Entonces, dice en el versículo 2 de este párrafo número 6, si pudieras reconocer que sea cual sea la forma en que se manifiesten, el único problema que tienes, repite el curso, es tu problema de malestar, como efecto de una manera de ver que lo causa. Si este curso es un curso de práctica mental, gracias a una manera de ver diferente, entonces estoy tratando pues de entender que hay otra manera de ver las cosas. Y si hay otra manera de ver las cosas, hay otra manera de resolver las cosas. Y evidentemente el principal problema queda resuelto o está en vías de resolverse. La intensidad de nuestra paz se va a reducir, la intensidad de nuestra angustia se va a reducir, la intensidad de nuestro estrés se va a reducir, de nuestro mal humor en un momento determinado tiende a reducirse. ¿Por qué? Porque a toda acción, a toda aplicación mental, lo digo de esa manera, a toda acción viene una reacción. Es imposible seguir creyendo que nuestros pensamientos, nuestra manera de ver, no tiene efectos. Te consta cuando estás en esa situación de lejanía de ti mismo. Ve la manera como ves aquello, la manera como piensas y ve el resultado, tu momento emocional. Ahí estás mirando el poder que tú mismo tienes para alejarte de ti, para destruirte, para maltratarte, para tratarte de una manera que pues no te lo mereces. Entonces, obviamente cuando uno hace esta costumbre, uno se acostumbra a tratarse mal y evidentemente trata mal a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso, sí, ese es tema de otra conversación. Por eso dice él, sí, en ese versículo 2 de ese párrafo 6, si pudieras reconocer que sea cual fuere la forma en que se manifieste el problema, el único problema que tienes es de ese estado de ser que tú no te gusta y que va en contra de tu naturaleza, dice él que aceptarías la respuesta y puesto que verías su relevancia por sus efectos. Yo recomiendo mucho que cada vez que tú no intentes conocer el curso, sino intenta practicar sus principios para que conozcas el curso. Muchas personas buscan conocer el curso, pero no vivir sus principios. Y aquí estamos tratando de hacer una reflexión de tal manera que se pueda vivir, aplicar, practicar y vivir y obtener resultados. No es posible sentarse aquí a examinar este libro, ¿sí? A tratar de hacer el curso sin tener resultados. Entonces, si adviertes, dice él, si advirtieras el común denominador que subyace a todos los problemas a los que pareces enfrentarte, comprenderías que dispones de los medios para resolverlos todos. Dispones de los medios para resolverlos todos. ¿Y cuáles son esos medios? Una manera de ver. Esa manera de ver es tuya. No la utilizas, no sale, no la descubres, ¿sí? No la aplicas, no la practicas. Necesitamos entonces alguien que nos haga ver
que podemos sacar de aquí el poder para poderlo resolver. Nos dice el cómo. Falta que nosotros lo apliquemos. Por eso, dice él, ¿sí? En ese caso, en el caso de que tú tengas la voluntad de aprenderlo a hacer, emplearías esos medios porque ya habrías reconocido que el único problema que tienes es este, no aquel. No, no los tienes con ninguna persona, no los tienes en tu situación familiar, en tu situación laboral, en tu situación social. Y vuelvo a repetir, esto podría ser un poco duro, ¿sí? Porque inclusive cuando uno cree en eso, uno está engañado y uno vive engañado porque cree que esos son los problemas, porque sus problemas están allí y tiene problemas. Y esos nunca son y nunca fueron. Y siempre son estos, mi manera de ver y mi manera de sentir. Como resumen de esto, ¿sí? Y adelantándome un poquito, porque estoy intentando pues no hacer de esto algo tedioso, de esta conversación. Al contrario, te estoy invitando, ¿no? A que participes con nosotros, lo vuelvo a repetir, en nuestras sesiones de clase y juntos hagamos esta introspección simple, clara y práctica para que podamos aplicar estos razonamientos de manera simple, clara y práctica y tú puedas entender que realmente el curso es fácil. Uno cree que no, pero realmente sí. En la medida en que uno va haciendo su hábito de práctica, y en la medida en que uno va desarrollando este talento, esta capacidad, sí, de no perderse tan fácil cuando está viviendo sus cosas, y entonces uno, por hábito, resultado de la práctica, si uno se ve en un estado fuera de su naturaleza, uno entonces reconoce el error cometido y promueve entonces la solución, la cura, la salvación, el acto de perdonarse a uno mismo el daño que se estuvo haciendo por pensar de esa otra manera. Entonces, en ese párrafo número 7, en el párrafo número 7, sí, son 10. En el párrafo número 7 dice aquí el programa de estudios que en nuestras sesiones de práctica más largas de hoy preguntaremos cuál es el problema y cuál es la solución. Ahí está en la práctica. Te lo está diciendo, ¿sí? Literalmente en dos renglones, ¿sí? En nuestras sesiones de práctica más largas, preguntaremos cuál es el problema y cuál es su solución. Y yo quiero a los practicantes de este curso que me están haciendo el favor de acompañarme en este momento, ujú, quiero preguntarles, sí, y yo también me pregunto si cuando me pierdo tengo el hábito de preguntar, bueno, ¿y aquí cuál es el problema? ¿Y aquí cuál es la solución? Tú pregunta y empieza a creer que la respuesta viene. Todos sabemos muy bien que cuando nos preguntamos algo, nos cae el 20. Ah, ya me acordé. Ah, ya sé qué hacer. Y este curso me pide que haga lo mismo, pero en este sentido, que pregunte cuál es el problema. Realmente, realmente cuál es el problema. Empieza uno a reconocer, a elaborar honestidad y sinceridad, porque mientras siga creyendo que el problema está allá afuera, donde no está, no he podido ser sincero, honesto. Dice él, dice el curso, no asumiremos que ya lo sabemos. Muchas veces nosotros, perdón por decirlo así, en nuestra arrogancia constante, pretendemos saber cuál es la solución de las cosas, de una, de otra, de otra. Bueno, pero en este caso, el programa de estudios quiere que nos pongamos como en blanco, que no pretendamos saber cuál es el problema. Entonces, que esta práctica se convierta en un hábito, ¿sí? Y, y tratemos entonces de mirar el problema tal como lo hemos visto, tal como lo hemos juzgado, como una oportunidad para hacer esto.
Si no tuviéramos problemas, no desarrollaríamos esta capacidad por la práctica de este consejo. Finalmente, podemos mirar cada uno de nosotros, ¿sí? Podemos vivir y podemos entender lo que en el común de la sociedad, pues se dice, y, y poder ver entonces solución en relación a esto, ¿no? No hay problemas porque todos son oportunidades en medio de las cuales desarrollamos estas capacidades. Ujú. Entonces, no hay mal, me voy acordando en este momento, y también dicen las personas, no hay mal que por bien no venga. Y si no hay mal que por bien no venga, pues entonces no hay mal. ¿Y entonces qué es este problema? Bueno, pues es una oportunidad para resolverlo. El desarrollo de la capacidad. Perfecto. Entonces, dice él, sí, en el versículo 3 de ese párrafo número 7, trataremos de liberar a nuestras mentes de las innumerables clases de problemas que creemos tener, porque es una creencia. La creencia de tener problemas, sustituirla por la creencia de que tengo oportunidades de solución. Entonces, trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema. Ya dije hace unos minutos cuál es y en dónde está. Y la razón de por qué se produce. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Y la razón por la que se produce. El cual muchas veces todavía no hemos podido reconocer. Preguntaremos en este ejercicio de introspección y lógicamente de práctica mental, preguntaremos cuál es el problema y esperaremos la respuesta. Hace ratito dije que cuando preguntamos, ya me acordé, ya sé qué decir, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerlo. Entonces, el curso no nos está enseñando nada novedoso, simplemente nos está haciendo ver cosas que no veíamos y que ya estaban ahí. Y dice él que cualquiera que pregunta tiene respuesta. A cualquiera que le toca, se le abre. A cualquiera que pide, se le da. Entonces él dice que si preguntamos, tendremos respuesta. Dice él también aquí en este párrafo número 8 que los ejercicios serán muy fructíferos en la medida en que no insistas en querer nunca definir el problema por tu cuenta, porque ese no es. Esto se necesita practicar constantemente. Quizá no logremos abandonar todas nuestras ideas preconcebidas en relación al tema, pero eso no es necesario, dice él. Lo único que es necesario es poner, y ahí te va una práctica, ¿sí? Poner mínimamente en duda la realidad de tu versión, de tu manera de lo que son tus problemas. Constantemente el curso nos pide tener esta actitud. Lo vuelvo a repetir. Versículo 2, párrafo número 8. Quizá tú no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas, pero eso no es necesario. Versículo 3. Lo único que es necesario, que se te recomienda hacer, es poner mínimamente en duda, la realidad de tu versión de lo que son tus problemas. Solamente ponlo en duda. ¿De veras? ¿De veras este es el problema? ¿De veras tengo un problema con esta persona? ¿De veras tengo un problema con mis finanzas? ¿De veras tengo un problema en mi ambiente laboral? ¿De veras ese es mi problema en relación a estas cosas que acaban de ocurrir o que ocurrieron hace 20 años? ¿De veras estoy pagando? ¿Sí? Porque no supe hacer esto. ¿De veras ese es el problema? Estás tratando de darte cuenta, si tú reaccionas y practicas y haces hábito, estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema, se te dará la respuesta de manera que el problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas, evidentemente, pues sentirte en paz o estar en paz.
Dice además en el párrafo número 9, y principalmente me atrae mucho lo que dice su versículo 2 de ese párrafo número 9. Hoy verás muchos problemas, los tendrás o los verás, pero cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Bueno, pero nuestros esfuerzos, hay que hacer esfuerzos en este curso, estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Repito, probablemente estás o verás, tienes muchos problemas. Es una creencia, ¿eh? Pero cada uno parecerá requerir una solución distinta. Pero nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Y con este reconocimiento asumido, se resuelven entonces todos tus problemas. Y con este reconocimiento se resuelve, tiende a resolverse el único que realmente tú tienes. Al final de esta instrucción, de esta plática, recomienda el programa de estudios en su párrafo número 10, dice, no te dejes engañar por la forma en que se manifiestan los problemas. No te dejes engañar por eso. Y cada vez que parezca surgir, aquí está la práctica, alguna dificultad, cada vez que parezca surgir alguna dificultad, tú solito, tú solita, dite a ti misma, ¿sí? Deseo reconocer o que se me permita reconocer el problema de la clase que sea está resuelto y de reconocer que todos mis problemas ya han sido resueltos. Es que ya han sido resueltos. Falta que yo aplique el consejo y me dé cuenta que sí es cierto. En un futuro, realmente, como dicen las personas, ¿cuál es el problema? Muchas personas vienen y nos dicen, o nosotros les decimos a las personas, bueno, ¿y cuál es el problema? Porque muchas personas, nos incluimos, vemos problema, pero muchas otras, según el caso, dicen, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, ellos no ven el problema, pero nosotros sí vemos el problema. Muchas veces nosotros no vemos el problema, pero ellos sí ven el problema. Entonces, aquí en un curso de milagros aprendemos a entender y asumir que el problema ya está resuelto. Falta que nosotros lo podamos vivir. Recuerda muy bien esto en la práctica de estos principios para terminar. En el libro de ejercicios, en la lección 194 y en el párrafo número 6, a mí me gusta muchísimo hacer hincapié en estos consejos que para mí, insisto, durante 30 años de aplicar, de practicar y de enseñar esto en México, sirve mucho. La verdad es que sirve y he visto realmente los resultados. Hazlos tú. Ten tú estos resultados que esperas cuando estás en un curso de milagros. Y te recomiendo esto, lección 194, párrafo número 6, que veas todos estos ejercicios. No lo voy a leer literal. Ve todos estos ejercicios, ve todas estas reflexiones como la liberación de ese estado en el que estás, el deshacimiento de ese estado en el que estás, esta angustia, esta tristeza, esta conmoción, esta depresión. Entonces, el curso lo que hace es ayudarte a liberarte de esto. Sí, hay gente que está en una postura que quiere arrancarse de todo esto. Tiene razón. Entonces, ve estas reflexiones y practícalas como tu voluntad de liberarte de esto, ¿sí? De sanar el alma, el corazón. Pero hay que dedicarle a esto el máximo esfuerzo para que estas ideas
pasen a formar parte de ti. Tú no dejes pasar la oportunidad. No se trata de practicar los principios de este curso como loquitos. No se trata de practicar estos principios como si fuera un rito. A mí, Jorge Mares, de nada me sirve conocer el curso si no practico sus principios. Ajá. Tanto el conocimiento y la visión que el curso me ofrece me son importantes, útiles, como la práctica de estos principios. Y más la práctica porque me da la experiencia que estoy buscando de acuerdo a mi naturaleza. Entonces yo necesito, ¿sí?, practicar en este curso, yo necesito sentarme en este curso, o porque quiero, porque tengo la voluntad de dedicarle el máximo esfuerzo para que pase a formar parte de mí. Son momentitos nada más, son segundos inclusive de prácticas. Vamos a tratar, o yo generalmente trato de practicar, convertir estas reflexiones, ¿sí?, estos pensamientos, ¿sí?, en pensamientos que rijan mi manera de ver las cosas, que rijan mi mente. En la práctica, ¿sí?, voy a hacer que esta visión, esta manera de resolver mis problemas, se convierta en un hábito en mi repertorio para resolverlos, en un hábito. Y además, una vez integrados estos principios practicados, se van a convertir en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación de sentirme mal, porque es una tentación, costumbre de sentirme mal, error de sentirme mal, de maltratarme, y todo por no haber aprendido a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, sí es verdad, lección número 79 y lección número 80, que en sí el problema de la clase que sea, pues ya está resuelto. Pero necesito aprender a reconocer y a preguntar constantemente cuál es el verdadero problema. Ven a nuestras clases, de nada sirve, sí, que escuchemos estos videos, que escuchemos estos consejos, evidentemente en las redes sociales pues hay mucho que se dice, ¿verdad? Pero no es lo mismo, sí, mirar esto, tener presente esto, tenerlo como un conocimiento. De nada sirve si yo no lo practico. Yo necesito hacer el curso, necesito practicar el curso, hacer práctica mental. En ese sentido, sí, voy a descubrir muchos secretos que tiene el curso. Sí, secretos porque como lo había yo dicho en una ocasión, tenemos muchos, todavía tenemos un poquito de problema en nuestra lectura de comprensión y de repente se nos pasan en la lectura muchas observaciones que no las tomamos en cuenta y que evidentemente no las practicamos. Entonces, te recuerdo que cada uno de nosotros está tratando, ¿sí?, de vivir lo que el curso sugiere. Hay una manera de vivir aquí, de pensar, de sentir y de relacionarse totalmente singular, muy especial. Eso es para ti. Hay una manera de vivir aquí que no es como las de los demás. Sí, aquí nadie tiene por qué vivir en el estado en el que he descrito. Durante esta formación, durante este proyecto que estamos implementando, proyecto de práctica mental, obviamente desarrollo de capacidad, vamos a aprender también em, cómo tomar nuestras mejores decisiones. Hay reglas para la toma de las decisiones. Sí, vamos a ver, a vivir el poder de nuestros deseos. Vamos entonces a aprender cómo se hacen estas cosas, cómo cambia uno de parecer y cómo le cambia a uno la vida, cómo le cambia a uno el momento. Entonces, obviamente estamos también aprendiendo a desarrollar a nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Nuestro liderazgo sobre nosotros mismos. Ajá, vamos a aprender entonces a superar desafíos. Precisamente podría parecer que superar, deshacer estas molestias internas para algunos de nosotros podría parecer un desafío.
pero lo vamos a hacer. No hay nada que el ser humano no pueda hacer en relación a sí mismo y en relación a todos los demás. Vamos a tratar de despertar este talento, porque es una capacidad, es un talento, como lo acabo de leer, en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación. Vamos también a a vivir una experiencia que es definitiva en este curso, el desarrollo de la confianza sobre la expresión de nuestras capacidades por sus resultados, el desarrollo de nuestra confianza personal por el desarrollo de nuestras capacidades por sus resultados. Y lo que más estoy buscando aquí, o debería de buscar aquí, es la manifestación y la estabilidad de mi vida emocional ante cualquier cosa. Entonces estamos aprendiendo a desarrollar confianza en nuestra capacidad de saber exactamente qué hacer, qué decir, cómo hacer. Yo te invito, pues, sí, a nuestras clases, te invito a que te unas a esto, que hagas estas reflexiones. El curso de milagros no es lo que muchas personas creen que es. Ujú. Somos parte de ese milagro. Y el curso de milagros no es difícil, no es complicado. Ajá. Somos nosotros, dice el programa de estudio, somos nosotros los que tenemos una manera muy complicada de ver y por eso tenemos una manera muy complicada de ver este programa de estudios y obviamente pensamos que practicar sus principios es complicado. Pero en la medida en que uno lo va viviendo y lo va haciendo de uno, ¿sí? Lo va aplicando, pues va a ir viendo que el curso realmente es muy simple, claro y práctico. Te espero en nuestra etapa de introducción a un curso de milagros, que participes con nosotros, que te inscribas, ¿sí? Con nosotros aquí acompaño, ¿sí? A este pequeño video, acompaño los datos para que te inscribas, nos sigas, no lo pienses más, participa con nosotros, ¿sí? Y a todos los que están en mi red de YouTube, pónganle un like, háganme una pregunta, comenten algo y me sentiré en realidad muy honrado y agradecido pues de la atención que le hayan puesto a esta pequeña conversación. Les agradezco mucho, muy humildemente he compartido mi manera de enseñar todo el curso. Evidentemente es producto de 30 años de experiencia como pionero del curso en México y como fundador y presidente de Fundación para el Curso de Milagros México, AC. Les agradezco mucho. Seguimos en contacto. Que tengan todos ustedes muy bonito día, muy bonita tarde, ¿sí? Y que tengan grandes expectativas cumplidas en un futuro. Gracias.